Ahora es preciso, mis hermanos, responder la pregunta respecto a su alcance. ¿Por quién murió Cristo? Una pregunta importantísima. ¿Por quién murió Cristo? O podemos preguntar, ¿en beneficio de quién se ofreció Él como sacrificio penal sustitutivo? ¿En beneficio de quién? ¿Por quién propició la ira de su Padre? ¿A quién reconcilió Cristo con Dios y a quién redimió de la esclavitud del pecado y a Satanás? ¿A quién? Así desde el principio mismo, hermanos, se debe observar que este asunto no es una mera objeción de poco valor sobre la que los teólogos doctrinales son los únicos en especular porque quisieron hacerlo, no, ya que las respuestas a las preguntas que hemos planteado no son las meditaciones poco prácticas y esotéricas de los académicos, sino que es un debate intensamente práctico, porque la naturaleza de la obra de la cruz de Cristo llega al corazón mismo del Evangelio, de modo que no está lejos del núcleo central de la fe cristiana. Preguntar por quién ha efectuado Cristo estas cosas. Es obvio que se haga esta pregunta, aunque es una pena que la cuestión del alcance de la expiación haya sido a menudo un tema de intenso desacuerdo y desunión entre creyentes, hermanos, es tristemente mayor que algunos, con poca paciencia por el debate teológico disciplinado, lo hayan considerado como un debate inútil y se hayan burlado de quienes insisten en una postura fuera de la convicción bíblica. Si el Hijo de Dios ha destruido el poder del pecado y ha comprado la redención por la cual los pecadores pueden ser liberados del juicio divino, ¿puede haber alguna pregunta más importante que formular que por quién lo ha hecho él esto? ¿Cierto que no? Es una pregunta importantísima. Creo que no hay otra pregunta más importante. Así que esta es una pregunta a la que el estudioso de las Escrituras, que es ¿quién? Diga yo, diga yo, porque usted es el que debe ser el estudioso de las Escrituras. Entonces, el estudioso de las Escrituras, para el estudioso de las Escrituras, esta pregunta lo debe llevar a dedicarse a contestar según la Biblia, ¿cierto? Lo debe llevar a que busque esa respuesta en la Biblia. Entonces, las respuestas dadas a esta pregunta vital suelen dividirse típicamente en dos categorías generales, las respuestas que se dan a esta pregunta. La escuela de pensamiento universalista responde esto, que Cristo ha pagado por los pecados de todas las personas sin excepción que hayan vivido jamás. Eso dicen la escuela universalista. A esto se le suele denominar expiación general, expiación ilimitada o expiación universal. Por el contrario, los particularistas, la escuela particularista enseña que Cristo murió como sustituto de los elegidos. En otras palabras, que Cristo murió solo para aquellos individuos particulares a quienes el Padre escogió en la eternidad pasada y se los entregó a su Hijo. Aunque esta postura se ha conocido desde hace mucho tiempo como ¿qué? Allá está. Tercera de las doctrinas de la gracia, expiación limitada. Esta postura última de particularista se ha conocido por todos los tiempos como expiación limitada. ¿Por qué? Porque se limita a los escogidos.
Pero muchos defensores de esta postura han opinado que semejante etiqueta puede malinterpretarse fácilmente, ¿cierto? Y han preferido identificarla como expiación definitiva o redención particular. Amén. Que viene a ser lo mismo que dice allá, pero de una manera que confunda menos a las personas, digámoslo así. De ahí que nosotros a lo largo de la exposición de la soteriología en nuestra enseñanza que llevamos, si usted se habrá dado cuenta, hemos afirmado, por supuesto, la redención particular. Eso es lo que hemos afirmado y estamos enseñando, la redención particular. Así que en esta sección, y como lo hemos hecho en todas, serán las escrituras quienes la defiendan, ¿cierto? Debe ser la escritura. Ahora, el debate que se genera con demasiada frecuencia por este tema se debe a dos factores principales. En primer lugar, la pregunta precisa que está bajo consideración suele malinterpretarse, pues formular la pregunta de por quién murió Cristo no equivale a decir a quién se debería predicar el Evangelio, ¿cierto? Eso no equivale lo uno a lo otro. Por eso, tanto los particularistas como los universalistas reconocen de buen grado que el Evangelio pues debe predicarse, proclamarse a todas las personas sin excepción, pues Cristo se ofrece genuinamente como Salvador a cualquiera que quiera apartarse de sus pecados y confiar en Él para justicia. Tampoco sería preguntar, ¿para el perdón de los pecados de quién es suficiente la obra de Cristo? Ya que ambas partes concuerdan en que de haber elegido Dios salvar a más pecadores de los que ha elegido en realidad, Cristo no habría tenido que sufrir más de lo que lo hizo con el fin de salvarlos, ¿cierto? La pregunta tampoco sería, ¿quién será finalmente salvo? Pues ambos grupos universalistas y particularistas estipulan que los beneficios de la salvación de Cristo solo se aplicarán a aquellos que se arrepienten y creen en Él. Así, tanto los particularistas como los universalistas pueden suscribirse al dicho popular que teníamos como frase o tenemos como frase de que la expiación es suficiente para todos, aunque eficaz solo para los elegidos. Ahora, decir eso no es en modo alguno una disputa o una discusión respecto a alguno de los beneficios no salvadores que resultan de la expiación, porque hay beneficios de la expiación de Cristo que no son salvadores, pero que reciben los no elegidos, ¿cierto? Porque si Dios no tenía intención de salvar a los pecadores por medio de la expiación de Cristo, es probable que hubiera infligido juicio de inmediato al hombre pecaminoso, como lo hizo con los ángeles caídos, ¿cierto? Aún así, porque Dios pretendió salvar a su pueblo por medio de Cristo en la plenitud del tiempo, incluso aquellos a los que Él nos salvará en última instancia, habrán disfrutado de los beneficios de la gracia común, ¿cierto? Que vimos, ¿se acuerda de la gracia común? Entonces, las personas incrédulas reciben algunos beneficios de esa gracia común, de la paciencia divina y de ese aplazamiento temporal del juicio divino, por nombrar algunos. Por consiguiente, para evitar la confusión y la contención innecesaria, se debería reconocer que la postura propia sobre el alcance de la expiación, o sea, la postura propia sobre el alcance del sacrificio de Cristo en la cruz, eso quiere decir expiación, no tiene por qué afectar a la respuesta de uno a estas otras tipos de preguntas. En su lugar, la pregunta debería ser una pregunta precisa para hablar del alcance de la expiación, debería ser el lugar de quien ocupó Cristo como sacrificio sustitutivo cuando cargó con toda la furia de la justa ira del Padre contra el pecado. O bueno, resumiéndolo, el lugar de quien ocupó Cristo en la cruz. Esa sería la pregunta, ¿no?
¿El lugar de quién ocupó Cristo en la cruz? Entonces, la respuesta a esa pregunta sería: solo de aquellos, Jesucristo ocupó el lugar, solo de aquellos que nunca soportarán esa ira, a saber, únicamente los elegidos. Él ocupó el lugar de los elegidos, no más. Otra razón de que este debate a menudo conduce a la frustración tiene que ver con la metodología. Con demasiada frecuencia, estas personas de pensamiento universalista citan varios versículos sueltos, ¿no?, que contienen las palabras todos o mundo. Consideran el tema cerrado por esas palabras y declaran que la interpretación particularista es una violación de la simple lectura del texto. Pero a pesar de ello, este tipo de planteamiento no tiene en cuenta el contexto de estos textos aislados, junto con el resto de la enseñanza de las Escrituras, y por tanto demuestra que lo que se reivindica a menudo con la simple lectura no es más que una lectura superficial de ellos, porque numerosos pasajes de las Escrituras contienen sí un lenguaje universalista, aunque no hablan de cada individuo sin excepción. Por ejemplo, Romanos 5:18, perdón, declara: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿cierto? Ahí pareciera que Cristo murió por todos, pareciera, ¿cierto? Según ese todos. La supuesta simple lectura de ese texto parecería requerir que las dos frases con la palabra todos se interpretaran de idéntica forma en ambas mitades del versículo. Pero semejante postura, decir eso, conduce, por supuesto, a afirmar la doctrina de la salvación universal, ¿cierto? Decir eso sería decir que la salvación es para todas las personas, o a negar la doctrina del pecado original. Todos, sin excepción, están condenados en Adán, ¿cierto? Eso es verdad. Todos, sin excepción, están condenados en Adán, como dice Romanos 5:12, aunque no todos reciben la justificación, ¿sí ven? Todos están condenados, pero no todos reciben la justificación y la vida indiscriminadamente. Ahí te puede mirar Mateo 7:13, Mateo 22:23, Apocalipsis 21:8. Pues en Romanos, mire, en Romanos 5:12-21, Pablo contrasta a Adán con Cristo, ¿cierto? Como las dos cabezas representativas de la humanidad. El primer Adán y el segundo Adán. Adán y Cristo. Y esto arroja luz sobre su intención en el versículo 18 del capítulo 5. Nos muestra ese segundo texto. ¿Cuál le dije? Romanos 5:12-21. Ahí él contrasta a Adán con Cristo y nos arroja luz de ese versículo 18 que ya leímos. Entonces, así como los actos de Adán afectan a todos los hombres que están en él, ¿cierto? A todos los hombres que están en Adán, las acciones de Cristo también afectan a todos aquellos que están en él. ¿Sí ve? Pero ¿quiénes son los que están en Cristo? ¿Son todos? No. ¿Ve? Por tanto, la consideración del contexto puede corregir una lectura superficial de un pasaje aislado de las Escrituras. En otros ejemplos, lo veo como intranquilo, hermano. Cuénteme. En otros ejemplos, el lenguaje universal es sencillamente la tradición del lenguaje común. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús: mirad, allá en Juan 12:19, mirad, el mundo se va tras él. No querían decir que
todos los seres humanos vivos de la tierra en ese momento hubieran empezado a seguir a Cristo, ¿cierto que no? Eso no quería decir. Cuando Pablo declaró eso, cuando Pablo declara todas las cosas me son lícitas, no afirmaba tener la libertad de hacer cualquier cosa y sin excepción, porque él reconocía que no estaba sin ley, sino bajo la ley de Cristo, ¿cierto? Entonces él no estaba diciendo que él podía hacer lo que quiera, no. Por lo tanto, la presencia del lenguaje universal no debe, en la Biblia, no debe interpretarse de forma automática como todo sin excepción. Cuando usted encuentra todos, o cuando usted encuentra mundo, o como hemos visto en muchos términos, usted no puede decir o interpretar esa palabra automáticamente como todo sin excepción. No puede hacer eso. Como cualquier otra cosa, es necesario interpretar el lenguaje universal del modo adecuado en la palabra, interpretar ese lenguaje universal que encontramos en la escritura de un modo adecuado. ¿Según cómo? Y un modo adecuado es según el contexto, ¿cierto? Según el contexto, eso es interpretarlo de un modo adecuado y conforme también, no solamente al contexto, que hay un contexto inmediato y un contexto remoto, que está más alejadito del texto, ¿cierto? Sino que también debemos interpretarlo conforme a la totalidad de la enseñanza bíblica. Cuando sacamos una interpretación de un texto, debe ser conforme al contexto inmediato, debe ser conforme al contexto remoto y debe ser conforme a toda la Biblia. ¿Amén? Listo. Entonces es así. Entonces estas personas lo que hacen es como sacar textos ahí de un lado y de otro, de manera aislada, sueltos, para tratar de defender su posición, pero están haciendo una mala interpretación. En lugar de bombardear textos sueltos a diestra y a siniestra, es fundamental considerar la clara enseñanza de las Escrituras respecto a la naturaleza de la misión de Cristo para llevar a cabo la redención. La enseñanza bíblica acerca de la naturaleza de la expiación tiene una influencia relevante sobre la comprensión adecuada de su alcance. Por tanto, para apoyar este criterio particularista de la expiación, se han de considerar varias líneas del testimonio bíblico. Y vamos a considerar la primera línea de testimonio bíblico que apoya esta expiación particular. Y la primera línea de testimonio bíblico es el particularismo trinitario. Así se llama, particularismo trinitario. El comienzo de este capítulo, ¿se acuerdan? Presentamos la enseñanza bíblica respecto al plan divino de salvación, el decreto de Dios y su relación con la misión del Hijo, ¿cierto? ¿Se acuerda? Y allí se demostró que la decisión de que el Hijo adoptara carne humana y rescatara a los pecadores de la muerte y del juicio no fue tomada de manera unilateral, sino de acuerdo con un plan trinitario aprobado, ¿cierto? ¿Se acuerda? Así en perfecta unidad, el Padre le encargó al Hijo que fuera en el poder del Espíritu Santo para salvar a los pecadores. ¿Cierto que sí? El Padre envió al Hijo con un propósito específico para que cumpliera una misión particular. Por ello Jesús describe continuamente su ministerio como hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y llegó incluso a decir, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, allá en Juan 4:34. 6:38, 17:4, Hebreos 10:7. Cuando habló de su muerte expiatoria, nuestro Señor Jesucristo declaró que su Padre le había ordenado que entregara su vida, Juan 10:17 al 18. Por tanto, la totalidad de su misión, de la misión de Cristo, se caracteriza con razón como un acto de obediencia al Padre, como dice Filipenses 2:8.
todo lo que el Hijo pretendió lograr en su misión salvadora fue precisamente ese propósito para el cual lo había enviado el Padre. Entonces, como ve usted, existe una unidad perfecta de propósito y de intención en la voluntad salvadora del Padre y del Hijo. Sin embargo, es evidente que el Padre no ha escogido a todos para salvación. Es evidente eso. A aquellos en los que depositó su amor electivo también los predestinó. Y a los que predestinó también llamó de manera eficaz. Y a los que también llamó, justificó en Cristo, también lo justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Romanos 8, 29, 30, 33, Efesios 1, 4 al 5. Entonces, dado que no todos son justificados y glorificados, resulta que no todos habían sido conocidos previamente ni predestinados por el Padre para salvación. Él preparó vasos de ira para destrucción y vasos de misericordia para gloria, como dice Romanos 9, 22, 23. De manera que la elección del Padre no es universal. No es para todos la elección del Padre, ¿cierto? Por tanto, si es particular la elección y si el Padre y el Hijo están perfectamente unidos en su voluntad y su propósito salvadores, es imposible que la expiación del Hijo tuviera o fuera universal y no particular. Es imposible. Porque están en perfecta unidad, ¿no? Ya lo vimos. En propósito, en intención, en plan, en todo. Como escribe Raymond, es impensable creer que Cristo dijera algo así, ¿no? Reconozco, Padre, que tu elección y tus intenciones salvadoras acaban tan solo en una porción de la humanidad. Pero como mi amor es más intensivo como mi amor es más inclusivo y expansivo que el tuyo, no me satisface morir solo por aquellos que tú has elegido. Voy a morir por todos. ¿Qué tal Cristo diciendo eso? Increíble, ¿no? Es ilógico, es impensable. Sin embargo, esta es la inevitable conclusión de aquellos que están negando la redención particular, ¿cierto? O sea, los universalistas. Expresado de otro modo, si la expiación fuera universal, entonces la elección sería universal. O por otra parte, implicaría que el Padre y el Hijo tienen intenciones contradictorias entre sí. Pero las Escrituras, hermanos, claramente han refutado ambas nociones de estas. La voluntad salvadora del Padre se expresa en su elección particular, porque Él ha elegido a algunos y no a todos para que sean salvos, ¿cierto? Entonces Él ha hecho una elección particular. Y el Hijo ha venido a hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Amén. ¿Cuál es la voluntad? Jesús lo explicó de manera explícita, hermanos, allá en Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Como entenderán, existe un grupo de individuos escogidos que el Padre le ha dado al Hijo, y Él ha efectuado su obra redentora a favor de estos. Amén. Clarito, ¿verdad? ¿Alguien tiene confusión? Ellos son todos aquellos que acabarán viniendo a Cristo, ¿cierto? Juan 6:37. Y que creerán, Juan 6:40, porque han sido atraídos con eficacia por el Padre a Cristo, ¿cierto? Juan 6:44, Juan 6:55 al 65. Ellos son las ovejas por quien el Hijo entrega su vida, Juan 10, 14, 15 y 27. Y a quienes Él da vida eterna, ¿cierto? Juan 6:40, 10:28. Cristo afirma claramente, mire, en Juan 17:6,
tuyos eran. Le está hablando al Padre. Tuyos eran, Padre, y me los diste, y han guardado tu palabra. Así que estos individuos que pertenecían al Padre antes de la fundación del mundo, no pueden ser otros que los elegidos a quienes Él ha escogido para salvación. Son, por lo tanto, estos y solo estos, aquellos que el Padre le da al Hijo. Y así, estos y solo estos son aquellos por los que el Hijo efectúa la redención. Amén. Clarito. Son, por lo tanto, estos. Así son, no hay más. Entonces no es de sorprender que leamos las muchas formas en que las Escrituras identifican a unas personas en particular como los beneficiarios de la obra de Cristo en la cruz. Él ha entregado su vida, por ejemplo, ¿no? Él ha entregado su vida como rescate por muchos, ¿cierto? No por todos. Allá usted puede mirar Mateo 20:28, Marcos 10:45, Isaías 53:12, Mateo 26:28. Entonces, Cristo ha entregado su vida como rescate por muchos, no por todos. Amén. Él es el buen pastor, quien da su vida, ¿por qué? Por sus ovejas. Juan 10:11 al 15. No por las cabras que no son suyas. Las cabras son de quién? Del diablo. Entonces él no ha dado su vida por las cabras, solamente por las ovejas, sus ovejas. Él es aquel que ama a los hermanos y da su vida por sus amigos. Juan 15:13. Él es el gran redentor quien compró a la iglesia de Dios con su propia sangre. Hechos 20:28. Él es el esposo de la iglesia. Apocalipsis 19:7. Juan 3:29. A quien amó y por quien se entregó. Efesios 5:25. Por su iglesia. Fue entregado por los elegidos, Romanos 8:32-33, por quienes sigue intercediendo, Romanos 8:34, y es el santificador de un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2:14. Ahora, es concebido que los universalistas respondan que un lenguaje tan particularista no descarta el universalismo, dicen ellos. Es decir, que Cristo pudo haber muerto por sus ovejas, pero que de ello no se desprende que no muriera también por las cabras. Increíble. Qué tercos, ¿no? Obstinados, ¿verdad? Sin embargo, esta defensa de la redención particular es mucho más que limitarnos a presentar numerosos versículos sueltos, aislados y particularistas. No, lo que estamos haciendo es contextualizar esos textos en la unidad explícita donde las escrituras definen, las escrituras están definiendo la voluntad salvadora del Padre y del Hijo como particular y no como universal. Además, existen pruebas de que al menos algunas de estas designaciones particularizantes son necesariamente exclusivas. Hay muchas pruebas, muchas evidencias en la palabra. Pablo identifica, por ejemplo, como elegidos de Dios. ¿A quiénes? A aquellos a los que el Padre entregó a su Hijo, ahí en Romanos 8:32-33. Una categoría que excluye necesariamente, hermano, a los no escogidos y que ya ha sido establecida como no universal. Jesús declara que Él da su vida por sus ovejas, ¿cierto? Como vimos, a las que se definen como aquellos que el Padre le ha dado. Ahí Juan 10 está eso, convirtiendo así al término ovejas, ¿cierto? Convierte al término ovejas sencillamente en otra designación para los elegidos, por supuesto. Añadimos a esto la observación de Jesús a los fariseos, allá en Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas,
como os he dicho. Y dado que Jesús declaró, yo pongo mi vida por las ovejas, solo unos momentos antes, ¿cierto?, de indicarles a los fariseos, no soy de mis ovejas, es legítimo deducir que él no había entregado su vida por aquellos fariseos. Él no entregó su vida por estos fariseos, porque no eran sus ovejas. Finalmente, cuando Pablo convierte el amor sacrificial de Cristo por la iglesia en el patrón para el amor del marido por su esposa, ¿se acuerdan? Él compara esto. Nos conduce a una comprensión particularista del amor de Cristo por su esposa, ¿cierto? Nos conduce a esto, a un amor particularista. En Efesios 5, 25, 27. Y aquí es evidente que los maridos deberían amar a sus esposas, ¿cierto? Los maridos deben amar a sus esposas de un modo especial y diferente a como aman a todos los demás. Claro que sí, ¿cierto? Primero, si Cristo amó incluso a los no elegidos y se entregó por ellos precisamente, esto es una hipotéticamente, ¿no? Si Cristo amó incluso a los no elegidos y se entregó por ellos precisamente de la misma manera en que se dio por su propia esposa, y si los maridos fueran llamados a amar a sus esposas conforme a ese modelo, entonces los maridos deben amar a sus esposas de una forma que no es diferente de cómo aman a otras mujeres, ¿cierto? Y con toda seguridad creemos que esa no es, ni era, ni es la intención del apóstol Pablo. Así, podemos deducir sin equivocarnos que el amor de Cristo hasta la muerte por su iglesia es único y distintivo. En resumen, afirmamos que en virtud de su propia unidad de esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos con respecto a su voluntad y su propósito salvador. Que Cristo fue enviado por la autoridad del Padre y en el poder del Espíritu Santo para salvar ni más ni menos que a las personas escogidas por el Padre y regeneradas por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1, 3 al 14. El Padre ha elegido a algunos, no a todos. El Espíritu Santo regenera a unos, no a todos. Así, sugerir que Cristo ha hecho expiación por todos y no solo por algunos es poner a las personas de la Trinidad en completo desacuerdo entre sí. Es verse forzado a decir que la voluntad del Hijo no es la voluntad del Padre ni la del Espíritu Santo. Y esto no solo amenaza la consustancialidad de las personas de la Trinidad, sino que contradice rotundamente las propias declaraciones explícitas de Cristo respecto a que había abordado su misión salvadora exactamente para hacer la voluntad de su Padre. Así como el Padre le ha dado al Hijo unas personas en particular de entre todo el mundo, así Cristo dio su vida por ellas. Cristo dio su vida por sus ovejas, por los suyos, por la iglesia. De manera que la unidad en la Trinidad exige una expiación particular. Amén. Esa es la conclusión que podemos extraer de la Sagrada Escritura.